Bienvenidos. El exministro Jorge Humberto Botero es un veterano y consagrado dirigente gremial. Ha sido presidente de varios gremios, lo es en la actualidad de Fasecolda, pero es además el presidente del Consejo Gremial Nacional, la instancia donde se reúnen los gremios más importantes e influyentes del país. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Botero. Gracias por venir. Muchas gracias, Juan. Hacía varios meses que no venía, pero siempre es grato venir a tu programa. Eso digo yo, aquí lo leemos y lo escuchamos con atención. Doctor Botero, ¿cómo está viendo usted el panorama general en este país en el arranque del presidente Duque? Pues tal vez empecemos por lo fiscal, que hoy se están tomando definiciones importantes sobre eso. La reforma original del presidente Duque, que presentó a consideración del Congreso el ministro de Hacienda, puede ser debatible. A mí me gustaba, pero era una demanda con una coherencia importante. Es una lástima que esa reforma haya fracasado. Lo que va a salir del Congreso es un hito más dentro de esa larga secuencia de soluciones que no le dan coherencia al sistema fiscal y que son de corto plazo. Resuelve, apaga un incendio, pero no resuelve el problema estructural. No resuelve el problema estructural. Mientras la regla fiscal postula una declinación del gasto público para ir reduciendo el déficit fiscal, es uno de los mecanismos para lograrlo, pues la dinámica del gasto sigue muy activa y el crecimiento de los impuestos no guarda relación con la dinámica del gasto. Colombia sigue trayendo una brecha como de 2 puntos del PIB entre su recaudo de impuestos y su nivel de gasto público. Gastamos más de lo que nos entra. Y nos seguimos comprometiendo a través del mecanismo de regla fiscal a que vamos a ajustar las cuentas en un determinado horizonte temporal. Doctor Botero, sobre la regla fiscal, escuché al exministro Juan Carlos Echeverri diciendo que esta sería una buena oportunidad para que, sin desnaturalizar la regla fiscal, se flexibilice en 3 o 4 o 5 puntos que en este momento serían inmensamente útiles ante las afugias fiscales. Y él dice, la regla fiscal nos fija un rumbo, no se trata de que nos desviemos del rumbo, no se trata de que nos devolvamos, se trata de que lleguemos un poquito después al punto de meta. ¿Usted estaría de acuerdo en tocar la regla fiscal? No, en principio. Ya hicimos un ajuste del horizonte temporal para llegar a un déficit fiscal máximo del 1% sobre el PIB, corrimos la cerca o la meta varios años. Si lo volvemos a hacer de nuevo, pues la credibilidad se puede ir viniendo abajo. Es que hay algo más importante que la regla fiscal y es la credibilidad de las finanzas públicas de Colombia. Y eso tiene que ver con el grado de inversión. Tiene que ver con las calificadoras internacionales y tiene que ver con cuánto nos cuesta nuestra deuda y qué posibilidades tenemos de conseguir plata afuera. Exactamente, no se trata de cumplir unos compromisos formales, sino que esos compromisos son instrumentales o conducentes para que tengamos acceso al crédito externo en condiciones adecuadas de plazo, tasa de interés y montos. Entonces yo creo que estamos en una situación de naturaleza compleja. Por de pronto el presupuesto del próximo año arranca desfinanciado, 7.5 billones o algo así es un desfinanciamiento frente al presupuesto total como del 3%, no es una cifra que resulte escandalosa, pero lo que es verdaderamente importante es si vamos en el camino en el que nos hemos comprometido de ir cerrando el déficit fiscal en el horizonte que nosotros mismos hemos fijado o no. Y si lo modificamos de nuevo, si eso nos hace perder credibilidad o no. Esa es una circunstancia bien compleja para el país y para el gobierno, por supuesto. Doctor Botero,
usted hoy es el presidente del Consejo Gremial, como lo decía al comienzo. ¿Cómo está la relación del presidente Duque con los gremios? Los gremios acompañaron al presidente Duque en su campaña. Los gremios, sin embargo, cuando se conoció la ley de financiamiento, cada gremio levantó la mano y dijo muy cordialmente, pero dijo: a mí no me gusta esto, a mí me aprieta esto, a mí me parece que esto es un error. ¿Cómo es hoy ese diálogo Consejo Gremial-Gobierno? El presidente expresó a los integrantes del Consejo Gremial su desilusión porque no recibía un respaldo entusiasta. Nos dijo... Pero el presidente les dijo... No, nos lo dijo... Desilusionado. Desilusionado. Ahí, para nuestros televidentes, y permítame que le haga una interrupción breve, en esa mesa que preside el doctor Botero está la ANDI, está FENALCO, está la Asociación Bancaria, están los grandes gremios del país, está la SAC, está los gremios, FASECOLDA. Todos los gremios y todos los sectores, son 22 gremios. El presidente expresó su desilusión y decía una cosa que tiene sentido. A ver, esta reforma, y este es un elemento de la reforma que persiste, se ha hecho el propósito de mejorar significativamente la competitividad de las empresas del país, reduciendo su carga fiscal a través de diversas vías. ¿Cómo es que ustedes no me respaldan inmediatamente ante una oferta de valor tan valiosa para ustedes como esa? ¿Y usted qué le contestó? Porque ese jab iba primero para el presidente del Consejo Gremial. Iba para todos, pero lo que en verdad ocurre es que los gremios, que son mecanismos de articulación de intereses sectoriales, tienen que conjugar esos intereses con los intereses de carácter nacional. Entonces los gremios tienen un doble juego, operan en dos distintos planos, operan en un plano de las políticas generales, pero reivindican sus propias aspiraciones igualmente, y claro, es totalmente normal. Yo creo que fue un poco ingenuo de parte del gobierno pensar que iba a haber un respaldo entusiasta, habiendo, como había y sigue habiendo, preocupaciones particulares de algunos gremios con relación a puntos que les tocan muy directamente. Yo he defendido en público la reforma, en foros públicos, en mi columna en la revista Semana, pero ayer no me tocó otra alternativa que salir a decir: hey, aquí hay unas preocupaciones del sector asegurador que no están atendidas, y las atendieron. Y no era en asunto menor, porque se refería a los recursos de la seguridad social, a lo que a lo largo de los años van pagando las personas para sus fondos de retiro y terminaban siendo grabados. Sí, una cosa que parecía claramente un error. Y dijeron que era un error. Finalmente reconocieron que era un error, que no había la intención de hacerlo, y yo lo creo. Pero como presidente del Consejo Gremial he sentido en estas semanas que mi deber es ser vocero de todos y supeditar de alguna manera mis propios intereses institucionales a esa visión global, hasta que ya no me quedó más remedio que levantar la mano y decir: aquí tenemos unas preocupaciones que han sido atendidas. Debo decirlo. Doctor Botero, ¿y su pronóstico para los siguientes 200 días? Ya hicimos suficientes balances de los 100 días. ¿Cómo ve el 2019, que ya está a la vuelta de la esquina para el país y para el gobierno? El comienzo de año nos va a dar temas de debate en torno al ajuste del gasto público. Ahí hay un desfinanciamiento. Va a quedar un hueco y tienen que echar tijera al gasto. Entonces tiene que echar tijera al gasto, y debería el gobierno moverse en otras dos direcciones, que ya voy a mencionar, porque la dirección de aumentar el endeudamiento creo que no camina. Entonces, si no hay recursos impositivos nuevos, si no hay crédito adicional, ¿cuáles son las fórmulas?
pues obvio, una es el recorte del gasto, pero hay dos que me parece que son importantes. Se ha venido discutiendo la posibilidad de integrar el presupuesto ordinario de la nación con un presupuesto autónomo que es el de regalías. El presupuesto de regalías lo establecimos con la idea de que era exclusiva o primordialmente para las regiones y casi no hay apoyos recíprocos ni sinergias entre una y otra cosa. Y ese presupuesto de regalías es un presupuesto superavitario y claro, completamente fondeado. Claro. Entonces el país tiene que ver, y esta va a ser una discusión difícil, porque claro, está la autonomía de las entidades territoriales de un lado, pero de otro lado las afugias de la nación. O sea, en fin de cuentas, las regiones funcionan en el contexto de la nación, no pueden ser indiferentes a la suerte de la nación. Entonces, esa discusión nos va a coger muy temprano, a comienzos del 2019, creo yo, cómo podemos integrar y modular la autonomía de las regiones en el uso de esos recursos. Creo que esa va a ser una discusión de fondo en materia económica. Otra discusión importante en materia económica es el portafolio de inversiones del gobierno nacional. Es que el gobierno nacional tiene hidrocarburos en las dimensiones de extracción de crudo. Dice usted en este inventario que me va a hacer para salir a vender. Para salir a vender. Para salir a vender. Para salir a vender, no para gastarse esos recursos en el gasto corriente, sino en lo que me parece que podríamos llamar el Gran Fondo Colombia de Inversiones, para que con unas desinversiones en empresas industriales y financieras que el Estado tiene o de servicios, pues todo el sector hidrocarburos, Ecopetrol y sus filiales. En el sector financiero también hay unas entidades que bien pueden ser reemplazadas con la participación nacional o pública con inversión privada. ¿Está pensando en el Fondo del Ahorro o en el Banco Agrario? En todas esas. Tenemos transporte aéreo, tenemos telecomunicaciones. Transporte aéreo, tenemos a Satena. Satena, que es pequeña, pero filosóficamente no tiene sentido. Para llegar a las regiones resolviendo problemas de falta de oferta, hay soluciones más sencillas que tener una aerolínea. Uno puede... Lo que siempre se ha dicho es que si la aerolínea no es del Estado, hay regiones a las que nunca llegaría un avión. Sí, pero eso tiene solución. Si usted licita las rutas Bogotá-Florencia, por ejemplo, y da un subsidio, sale más barato que subsidiar toda una aerolínea. Claro, y da un subsidio y adjudica al que menor subsidio le pida, lo puede lograr. Esa discusión que tiene unos ribetes ideológicos muy fuertes, creo que se va a dar y que debería darse el próximo año. De modo que esas serían, en resumen, 3 discusiones muy fuertes en el ámbito económico. ¿Dónde meter la tijera? ¿Qué hacer con esas inversiones del portafolio del Estado? Y, pues por supuesto, cómo movernos en un esquema distinto en el ámbito de regalías. No lo puedo dejar ir, me queda un minuto y usted escribió mucho, opina mucho y lo leen mucho cuando habla sobre la paz y sobre el posconflicto y sobre todo ese capítulo. ¿Qué hacer? Pues en un minuto va a ser difícil que podamos decir algo. Yo creo que hay que seguir para adelante. Yo fui muy crítico del proceso de negociación, pero los términos de la negociación fueron validados en las instancias democráticas inconstitucionales del país y se modularon cosas que a mí no me parecían y otras se corrigieron. Yo creo que esa evolución del Acuerdo del Colón a través del proceso democrático y del Estado de Derecho le dan una legitimidad renovada a los acuerdos con las FARC. Creo que hay que seguir adelante. Siempre nos queda haciendo falta tiempo cuando estamos hablando con el doctor Jorge Humberto Botero, pero es un gusto escucharlo y tenerlo aquí, doctor Botero. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan. A usted, como de costumbre, es muy grato estar aquí, muy honroso. Y a ustedes, gracias por estar en nuestra audiencia. Sigan con Red Más Noticias. Feliz noche para todos.